Muy bien. Vamos a hablar en este momento acerca de los tipos de papeles que tenemos. La verdad es que el papel es el elemento que más se utiliza, porque cualquier plano que nosotros hagamos siempre lo vamos a utilizar dentro del papel. O sea, la combinación papel, lápiz es lo más básico para cualquier dibujante. Para escoger el papel que nosotros vamos a utilizar, tenemos que conocer primero algunas características de este. Empezando por el hecho de que ustedes conocen este papel, de hecho ya lo utilicé, fue el que utilicé para los rapidógrafos. Es papel bond, pero va a tener dos características. Primero, que es un papel blanco, y segundo, el gramaje que tiene. Este papel es un papel de 80 gramos, y eso quiere decir que el gramaje no es muy alto, es decir, es delgado. Si nosotros agarramos una cartulina, el gramaje es mayor. Acá, por ejemplo, tengo un bloc para dibujo, y estas hojas tampoco son muy gruesas, ¿sí? Pero una de las diferencias es que si ustedes pudieran tocarlo, este papel es mucho más liso que este, lo cual nos genera textura para hacer situaciones un poco diferentes. Luego tenemos también, por ejemplo, papel así como este. Este gramaje, perdón, es un poco más alto que este. Este creo que es de 120 gramos, ¿sí? Este es de 80. Este papel que está acá es un papel craft, ¿sí? Nunca he usado este cuaderno, pero el gramaje es un poco más alto. Creo que este es como de 200 gramos, porque nos va a servir para trabajar con pintura en vez de el trazo con lápiz y rapidógrafos o estilógrafos o marcadores. Entonces, depende de para qué lo vamos a utilizar, vamos a escoger el gramaje y el tipo de papel que nosotros utilicemos. En el caso de estos papeles que son opacos, que son oscuros, se les conoce como papel tipo boceto, en el caso de nosotros, ¿sí? El papel para boceto nos sirve para precisamente eso, bocetear lo que nosotros necesitemos con lápices, marcadores, crayones y todo lo demás. Podemos generar presentaciones con ellos. Y una de las características es que cuando trabajamos con ellos con lápiz, pues el lápiz se ve muy bien encima de ellos. Voy a tomar un lápiz, ¿sí? Pues si yo vengo y trazo sobre él con lápiz, el trazo se ve. Luego de esto tenemos los papeles tipo vegetal, que son estos que tengo acá. Les voy a pedir disculpas, no tenía en este momento, solo un pedazo lo encontré por ahí. Este es papel mantequilla, ¿sí? Voy a tomar esta hojita. Una de las características del papel de este tipo es que, si ustedes observan, yo lo coloco y lo que está en la parte de atrás del papel se ve bastante bien, ¿sí? Este es papel calco, es un papel mucho más liso que este, ¿sí? A pesar de que este ahorita está rodado, pero digamos en textura, el papel es más liso, es más, el papel calco es más liso, es más claro, y ustedes pueden observar también que cuando yo lo coloco, trasluce mucho más lo que yo estoy trabajando. Ahora, estos tipos de papeles los vamos a utilizar principalmente para trabajos finales, es decir, cuando nosotros estamos planificando ya un proyecto, queremos los planos finales, ya hemos hecho todos los bocetos, todos los primeros trabajos, los trasladamos a este tipo de papel. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil trabajar con ellos. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un dibujo uno por uno, es bastante complicado. Entonces lo que se hace es que se hace un diseño general y luego simplemente colocamos encima de ese el papel calco, y por eso se llama la técnica calcar, porque solo repasamos encima, ¿sí?, del dibujo que está abajo, y pues ya lo trabajamos de una forma sin tener que estarlo midiendo nuevamente y todo ese proceso, ¿sí? Entonces los trabajos finales los vamos a trabajar en calco o mantequilla. El mantequilla es un papel mucho más barato, que en el tiempo es más degradable que el calco, es decir, se va a degradar mucho más rápido, mucho más fácil que el calco.
pero el calco también es un papel mucho más sensible, es decir, si yo no lo trato bien, me va a hacer que se dañe mucho más rápido que el papel mantequilla. Sin embargo, para trabajos de larga duración, vamos a preferir trabajar sobre calco que sobre mantequilla. En el caso de nosotros, cuando comencemos los primeros meses, o los primeros planos que vamos a hacer, vamos a trabajar sobre papel bond, ¿sí? Porque vamos a trabajar únicamente a lápiz. Y posteriormente de eso, ya cuando empecemos a trazar con rapidógrafo, vamos a empezar a utilizar ya el papel mantequilla o el papel calco, dependiendo de lo que ustedes quieran. Porque cuando trabajamos acá ya tenemos que empezar a entintar, porque observen ustedes que en este caso el lápiz, si yo quito la parte de acá, se pierde mucho más, la línea ya no es tan constante por el tipo de color del papel. Entonces, para trabajar con este tipo de papeles, forzosamente nos vemos en la necesidad de entintar. Eso quiere decir que para los primeros trabajos, este tipo de papel no es recomendable, cuando sí lo es, por ejemplo, el papel bond u otro tipo de papeles similares. Por economía, nosotros vamos a trabajar con papel bond, ¿sí? Ahí vamos a realizar nuestros primeros trazos. Importante conocer también sobre el papel que debe de ser en tamaños específicos. Voy a dar una imagen. Muy bien. Entonces, por favor, observemos esta imagen. A esto nosotros le conocemos como formatos, ¿sí? Y están denominados con la letra A. Estos formatos son llamados formatos DIN A, porque DIN son las siglas del Instituto de Normalización Alemana, obviamente siglas en alemán, que no recuerdo en este momento qué significan, pero luego las normas ISO, que son las normas internacionales, tomó los formatos DIN como su formato a trabajar. Dentro de los DIN existen DIN A, DIN B y DIN C, si mal no recuerdo, pero los más normales y los que fueron tomados por la norma ISO fueron los DIN A. Entonces son los formatos que nosotros vamos a ver acá. Y básicamente una de las situaciones que tienen como característica es que su proporción está dada por la proporción áurea, ¿sí? Que es una figura especial en matemática, y esto nos permite a nosotros conocer su largo y su ancho. El formato A0 es el más grande. Luego, como característica, podemos observar, ¿sí? Acá, que el formato A1 es la mitad de un formato A0, justo la mitad. Luego, si nosotros pensamos que toda esta parte fuera un formato A1, la mitad va a ser un formato A2, la mitad de un formato A2 va a ser un formato A3, la mitad de un formato A3 es un A4, la mitad de un A4 es un A5, y así nos vamos hasta llegar hasta, bueno, podríamos llegar infinitamente, pero la verdad es que a partir de un A6 ya prácticamente no tenemos papel, ¿verdad? Entonces no es factible. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos esto. ¿Qué medidas tienen? Acá está. Las medidas son las siguientes. Estas medidas, disculpen, están dadas en milímetros. El DIN A0 tiene una medida de 84.1 por 118.8 milímetros, ¿sí? El formato A1 tiene una medida de 59.4 por 84.1 milímetros. Observen que el ancho en este caso pasó a ser el largo. Y luego el formato A2 tiene una medida de 42 por 59.4. Otra vez el ancho pasó a ser el largo. Y así nos vamos. El formato A3 es 29.7 por 42. El formato A4 es 21 por 29.7. Y el A5 es 14.8 por 21 milímetros. Es también bien importante
que nosotros sepamos que los formatos más utilizados dentro del dibujo constructivo es desde la 1 hasta la 3. Más abajo casi no los tomamos en cuenta. Más arriba son formatos muy grandes que son muy difíciles de transportar, por lo cual también se obvían. El más común es el formato A1 porque nos permite tener suficiente espacio y no limitarnos tanto en el transporte del mismo. ¿Sí? Perdón, estas medidas están dadas en centímetros, disculpen, no recordaba que eran milímetros, son centímetros, entonces tomarlo en cuenta, por favor. Una cosa también importante es que muchas veces tendemos a confundir el tamaño A4, le dicen, ¿cuánto es un tamaño A4? Es tamaño carta. No, no es así, por favor. El tamaño A4 es un tamaño que no corresponde ni a carta ni a oficio, porque muchas veces tienden a decir eso, no es carta, no, es oficio, tampoco. Es un tamaño intermedio que no corresponde ni en ancho ni en altura a ninguna de estas dos hojas que nosotros conocemos. Entonces, tengamos cuidado con eso. En el caso del tamaño oficio, muchas veces es tomado para planos porque se adjunta documentación. Por ejemplo, un plano de registro tiene que hacerse en una hoja tamaño oficio porque se adjunta a la documentación que va a la municipalidad, a catastro o a otros diferentes elementos, pero realmente no es un formato de dibujo estándar, simplemente es porque este plano es un plano de referencia y de documentación para estos elementos del gobierno, como digo, las municipalidades, catastro y otras instituciones. Entonces, sí es importante que conozcamos esta parte de cómo lo vamos a medir, por favor. Entonces, estas medidas tienen ustedes que tenerlas grabadas en su mente, ¿sí? Que no se les deben de olvidar. Y, pues, cada vez que nosotros vayamos a trabajar, siempre debemos de hacerlo en una de estas medidas. Muy bien. Otra cosa importante es cómo nosotros cortamos el papel. Voy a quitar esto un momento. Veamos. La imagen está aquí. Ahí está. Voy a hacerlo con este pedazo de papel para que vayamos viendo. Yo les dije hasta ahí que podíamos tener dos opciones. O un pedazo de hilo, un cono de hilo, o el cúter. Ambas cosas pueden servir para esto. Y con ambas cosas tenemos que tener ciertas precauciones. ¿Sí? Entonces voy a tomar la hoja esta para hacer el ejercicio. Voy a levantar la mesa. Y primero, en ambos casos, lo primero que tengo que hacer es venir y marcar por donde quiero cortar la hoja. Voy a colocar, voy a hacerlo ahora con el cúter, y lo que hacemos normalmente es aquí en la parte baja, ¿sí? No sé, ahí está. Voy a empezar a cortar, ¿sí? Y ahí está cortado mi papel. Una de las cosas que es importante que nosotros notemos acá es que, si ustedes pueden observar, el corte no fue recto, a pesar de que yo doblé mi papel, ¿sí? Observen cómo tiene pequeños bordes el papel, y eso es porque la dificultad con el cúter es que el cúter, al tener filo, puede generar su propio borde. Sin embargo, el corte quedó muy bien, es decir, la parte esta quedó bastante bien cortada, en el sentido de que el borde se ve fino. Por el contrario, en el caso del hilo, voy a volver a doblar el papel para que veamos. En el caso del hilo, una de las cosas que tiene que suceder es que yo tengo que marcar muy bien dónde va a estar el camino del hilo, dañando el papel lo suficiente, porque realmente el hilo no va a cortar en sí,
sino lo que va a hacer es simplemente ir desgastando el pedazo de papel que ya está dañado. Cuando nosotros lo hicimos de esta forma, el pedazo de papel se dañó. Entonces nosotros vamos a tomar el hilo, lo vamos a introducir en esta parte de acá, adentro. ¿Sí? Observen cómo en este lado tengo un extremo y acá tengo el carrete. ¿Sí? Entonces voy a tomar el hilo para que quede, que no se salga, y voy a empezar a jalar. ¿Sí? Perdón. Esto acá, disculpen. Voy a empezar a jalar. Y ahí estamos. Entonces, observen cómo en este caso el papel casi se fue por la parte donde nosotros dañamos el papel. Esta parte de acá que quedó algo torcida fue porque era cuando se me estaban cayendo las cosas y tuve que jalar mal el hilo. Pero si yo hubiera jalado el hilo, prácticamente todo hubiera quedado bien definido. Pero sin embargo el corte no es tan fino, porque lo que está haciendo es simplemente rasgando el papel donde ya estaba dañado. Entonces, cualquiera de estas dos formas nos puede servir a nosotros para cortar el papel. Normalmente no se recomienda la tijera, porque con la tijera nosotros nos podemos torcer mucho más que incluso con el cúter, ¿sí? Y pues el formato debe estar perfectamente cortado. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pueden ser cualquiera de los dos elementos para cortar el papel. Si ustedes quieren cortarlo con tijera, pues tampoco va a haber ningún inconveniente. Simplemente tener cuidado de seguir bien la línea que estamos dibujando. Igual a la hora de que nosotros hagamos el doblez, tenemos que tener perfecto cuidado de que ese doblez concuerde con la línea que nosotros hemos marcado como el borde del formato. Entonces, si ustedes tuvieran alguna duda respecto a las situaciones del papel, pueden hacérmela saber y yo con gusto estaré respondiéndoles, jóvenes.